La cara del amor. Ese es el tema de esta mañana. Dice que hay caras para todo. Puedo ver caras de dormidos, caras de despiertos, caras atentas o no tan atentas. Dice que hasta la necesidad tiene cara de hereje. O sea, todo tiene su cara. ¿Qué expresión, qué cara tendría el amor? De paz. De paz. ¿De qué más? Compasión. Compasión. Algunos me dirían, la cara del amor sería esa de mega glucosa que se derrite cuando recibe la atención de alguien, que le pasa a los jovencitos, adolescentes, y suspiran así. Esa es la cara del amor para algunos. Para otros, la cara del amor es la cara desinteresada, la que simplemente ve la necesidad y la cubre, va y simplemente se desprende de lo que tiene, y eso es la cara del amor para esa otra persona. Para otros puede ser una cara seria, pensativa, que está pensando o intentando imaginar cuál sería el mejor o mayor bien del otro. A veces les puede pasar esto en la pareja, un marido. A veces ella espera una rosa y él está simplemente pensando en lo que es el mejor bien. O sea, y esperan caras diferentes. Una cara del amor puede ser la cara del enojo. ¿Qué les parece a ustedes? No queda bien. No es la mejor cara, pero a veces el enojo para hacer entrar en razón. Cuando un hijo se equivoca mal y sabe que eso le va a dañar, y en su cara del amor le presenta la cara de enojo, ¿dejó de amarle? No, es la cara del amor que simplemente está viendo que se va a una ruina, a una destrucción, y quiere rescatarle de allí. Entonces, les voy a decir que a menos que nos guste encapsularnos y aislarnos en conceptos abstractos del amor nada más, les voy a decir que el amor tiene muchas caras y para diferentes situaciones, y no somos nosotros a los que nos toca decidir o decir esto es más amor y aquello es menos amor, porque la cara va a ser circunstancial o conforme a la necesidad que tenga el amor de expresarse. Hay un pasaje en la Biblia que se suele usar para el amor. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Si la cara del amor fuera todo sonrisitas y romanticismo, diría Miguel no amaba a nadie. Primera de Corintios, busquen tranquilos, capítulo 13. Ese va a ser nuestro texto, si bien vamos a mencionar algunos otros versículos. Este pasaje suele ser, de alguna manera, como el estandarte del amor. Cuando uno menciona el amor, es que piensa, 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a ver que no es tan así. No es tan así, es también circunstancial. Circunstancial este mismo pasaje. Ahora, si decimos que es circunstancial, vamos a leerlo primero y luego vamos a hablar de él. Dice así. 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hasta aquí la lectura, el Señor nos guía en ella. Si decimos que el amor tiene diferentes caras circunstanciales, para diferentes situaciones o ambientes, ¿qué cara nos presenta aquí? 1 Corintios capítulo 13. ¿En qué situación está hablando? Si bien es una base, no lo vamos a negar, es una base muy firme que tiene aplicaciones para todas las situaciones del amor, ya sea para la pareja, para los padres, para los amigos, para conocer. Tiene aplicaciones, sí, que se pueden sacar de aquí. En realidad, cuando miramos la situación específica en la cual se escribe, está hablando de la cara del amor en la iglesia local. La cara del amor en la iglesia o en el compartir de los hermanos en una iglesia local, a pesar de tener aplicaciones para todas las otras cosas, ¿no? Ahora, en la historia se ha de alguna manera intentado dividir o fraccionar el amor o clasificar, el amor en diferentes partes, ¿no? A través de palabras del griego, del original, en la Biblia, y se suelen distinguir cuatro de alguna manera ramas o del amor o categorías del amor. El primero más conocido de todos, ¿alguien lo sabe? Está el ágape. Ágape tiene que ver con el amor divino, o sea, un amor desinteresado. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor divino, el ágape totalmente desinteresado. Está el amor más conocido, también del griego la palabra eros, que tiene que ver con el romanticismo, tiene que ver con la atracción, tiene que ver con la pareja. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 24, se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Tiene que ver con ese amor de atracción, de lo que es romántico, conyugal. Después está el amor filos, de fileo, que tiene que ver con lo que es fraterno. Decimos los hijos, pero en realidad es más amplio que eso. Tiene que ver con la cercanía, sí. Tiene que existir en los hijos ese amor, pero tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con el amiguismo, con el cosas en común para compartir. Después sí está el storge, que es básicamente aquello que tiene un lazo sanguíneo, un lazo familiar, ¿no? El afecto natural. Por ejemplo, leo yo que sé, un pasaje como Juan 11:1, no lo busquen, Juan 11:1, que dice 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese es un amor de familia, ¿no? Después, cuando Lázaro muere, llora Jesús a la tumba de Lázaro. Entonces, ese tipo de amor. Uno puede tener los 4 tipos de amor. Es una cara. El divino es de Dios. El amor ágape, aunque se nos pide a nosotros amar como Dios nos amó. O sea, vamos camino a ese, pero para diferentes situaciones
Vamos a tener diferentes expresiones del amor. Eso está bien, está bien. Pero es claro que cada uno de ellos tiene una cara diferente. Por ejemplo, un jovencito se enamora. Una chica y la cara le brillan los ojos. Uno sabe cuando un joven está enamorado, pues le brillan los ojos y ve a la otra persona y sonríe o ve un mensajecito y corre al celular y cosas por el estilo. Entonces, por la cara, sabemos que tiene un amor específico con una chica. Ahora, yo espero que tenga esa misma cara con los hermanos de la congregación. Esperemos que no. O con su padre, esperemos que no tampoco, ¿no? Por eso decimos que la cara del amor es circunstancial, o sea, va en relación a lo que estoy viviendo. Entonces, entender la Biblia en su contexto nos permite identificar a qué cara de amor se está refiriendo el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 13. Porque lo tomamos y hicimos para los matrimonios. No. Hay otros pasajes para eso, pero no es este. Porque hay cosas aquí que no se aplicarían absolutamente al matrimonio. Por ejemplo, acá dice, todo lo soporta. Maltrato, abusos, ¿tiene que soportarlo? ¿No? Entonces, no es la aplicación esta, o sea, no es tomar este pasaje y aplicarlo directamente. Tenemos que ver a qué cara se está refiriendo. Entonces, vamos a ver un poquito el contexto. Acá estamos en la iglesia a los Corintios, una iglesia grande, pujante, en aquellos tiempos del apóstol Pablo, que crecía a grandes números, tenía muchos dones dentro de la iglesia, muchas capacidades, personas, hermanos que tenían capacidad para desarrollar ministerios dentro de la iglesia. No faltaba la buena doctrina, porque en el capítulo 11, versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice el apóstol Pablo. O sea, tenían conocimiento, tenían instrucción, tenían capacidades dentro de la iglesia. Pero ¿qué le faltaba a esta iglesia? Uno la podía mirar y había una cara que no se veía. La cara del amor. Le faltaba la cara del amor o la expresión del amor a esta iglesia. El amor que sobresalía era el amor propio. El amor que lleva a cada uno a ser egoísta. Pensar en sí mismo. Y ahí cuando miramos, conocemos un poquito el contexto que pasaba en la iglesia, había partidismos. Había gente que quería sobresalir sobre otras. A veces inventaba sus capacidades para querer decir soy mejor, mírenme a mí. Y llamar la atención. Y anhelaban esos puestos de liderazgo de aquí y de allá. Había celos entre ellos, había contiendas, envidia. Todas estas cosas dentro de una congregación muy capaz, muy grande y suficiente. Dice en el capítulo 12, versículo 31, o sea, el versículo anterior al capítulo 13. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Más excelente. Pablo les dice, hay un camino que todavía no están recorriendo como iglesia. Son muy entusiastas, tienen muchas ganas de muchas cosas, pero les está faltando el camino del amor fraternal entre ustedes. Entonces es claro que si en el capítulo 12, el capítulo anterior, está hablando de los dones, en el capítulo 14 está hablando de cómo funcionan los dones, cómo aplicar los dones. Y en el capítulo 13, al medio, hablar del amor. Separado de estos asuntos no tendría lógica. No está hablando entonces de matrimonio, ni de las parejas, ni del mundo. Está hablando de la forma, de lo que debe haber en aquellos que pretenden usar los dones en la iglesia. O sea, la cara correcta que deben tener antes de opinar, antes de hacer, antes de juzgar, antes de querer, tienen que tener esta cara.
que es la cara del amor. Ahora vamos a ver qué es entonces ese amor en la iglesia. Dice, vamos a ver allí en el versículo 8, 1 Corintios capítulo 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa no deja de ser? Este tipo de amor no deja de ser nunca. O sea, es algo que va a incluso extenderse hacia la misma eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resto de los amores son mucho más frágiles. El amor de la amistad es frágil porque se puede romper eso. En las mismas familias se rompe también ese amor, se resquebraja. El amor que no deja de ser es que no cesa, porque no solamente hay un vínculo común, hay alguien que nos une a nosotros, y si se quiere hay una sangre común que es la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos en nosotros también la presencia del mismo Espíritu de Dios que nos une y nos hace uno como cuerpos. Por lo tanto, ni la misma muerte podrá hacer que este amor cese, porque se extiende hacia la misma eternidad. ¿Saben con quién van a pasar la eternidad? Ah, con papá y mamá, con mis hijos. No. Si son salvos, sí. Van a pasar con los hermanos salvos, con los que han conocido al Señor Jesucristo. Con ellos van a pasar la eternidad y oremos y trabajemos para que también en ese grupo estén todos nuestros parientes, todos ellos también, y todos nuestros conocidos. Por eso tenemos el Evangelio para compartir de la salvación. Pero por eso dice, no deja de ser y es hasta la misma eternidad. Dice en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? ¿Hay algo perfecto acá en la tierra? Nada. Nada es perfecto. Aún poniendo nuestro mayor esmero en un postre, por ejemplo, y lo miramos y le sacamos fotos porque decimos, este es inigualable, lo mejor que hay. ¿Es perfecto? No, porque estoy seguro que si lo llevan a competir a esos Masterchef, alguna crítica le van a encontrar. Para algunos de esos programas que hay, ¿no? No es perfecto. Lo perfecto es el estado glorioso, donde no hay corrupción, donde no hay debilidad, donde no hay fragilidad, donde todo es permanente. Ese estado es lo perfecto. Dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando veamos cara a cara al Señor Jesucristo, cuando estemos cara a cara delante de Dios en su magnificencia, cuando hayamos sido transformados, ya no tengamos este cuerpo perecedero, sino un cuerpo glorioso, entonces ahí conoceremos lo que es lo perfecto. Lo perfecto. También, por ejemplo, en Romanos, se lo leo yo igual, Romanos, un libro más atrás, Romanos capítulo 12, versículo 10 y el 9. Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced de lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor. Aquí tenemos una de las clasificaciones de la escala del amor. Amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿A quién le habla aquí? ¿Al mundo, a la familia o a la iglesia? A la iglesia. ¿A la iglesia? A la iglesia. Este es el amor fraternal. Este es el que describe en 1 Corintios capítulo 13, que lo detalla y dice cómo ha de ser ese amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Fraterno es entre quienes, recuerden, tienen los mismos intereses, los mismos valores, la misma experiencia de salvación. Eso es lo que tienen en común. Tiene que haber respeto, tiene que haber lealtad
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué cara quiere el Señor de la iglesia? ¿Cómo que dijo? ¿Cuál es la cara que quiere ver el Señor en la iglesia? Amor fraternal. Amor fraternal. Eso es lo que quiere ver. ¿Qué espera Dios de nosotros? A veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor que hagamos como iglesia? Y miramos, agarramos el mapa mundi y decimos, allá hay necesidades, allá y allá. Sí, hay cosas que la iglesia puede, en sus capacidades, intentar alcanzar con el Evangelio. Pero ¿qué es lo que quiere primariamente si no es el amor fraternal entre aquellos que la componen? ¿Qué es el amor fraternal? A veces decimos, ¿es mayor o es menor que el amor para con un pariente? Es el mismo. Es otra O cara. debería ser el mismo. Es otra cara. O sea, es lo que yo le decía al comienzo, no es que sea menor amor la cara seria de un padre para con un hijo. No es menor amor, es otra cara. Es otra cara nada más. Acá se nos pide el amor fraternal, que es una cara diferente, que podamos mirarnos de esa forma diferente los unos a los otros. Les voy a leer un par de ejemplos nada más de cómo se puede tener entre aquellos que no son parientes. Por ejemplo, 1 Samuel 18:1 es un ejemplo bastante conocido de lo que fue el lazo que unió a Jonatán y David. Jonatán, el hijo del rey Saúl, y David, dice, se los leo, dice 18:1, escuchen, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y le amó Jonatán como a sí mismo. Ese tipo de lazo o vínculo es lo que es el amor fraternal. Dice también Juan capítulo 15, les leo, hablando Jesús a sus discípulos, en Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está el fraternal. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las os he dado a conocer. Y tenemos el amor fraternal. La diferencia del amor fraternal y el amor, por ejemplo, que habíamos dicho al inicio, del estorge, que es el natural, por ejemplo, de una madre para con un hijo, se pierde ese amor. Y si el hijo falla 1000 veces, ¿una madre puede dejar de amarle? Capaz que eso le lleva a distanciamiento, pero no puede, porque ahí está ligado naturalmente. Ahora, cuando hablamos del amor fraternal, es un amor que se construye, es un amor que se trabaja, es un amor que se ha de buscar. Por eso acá la necesidad de decir estas cosas el Señor Jesucristo a sus discípulos. Si hacéis esto, vas a conservarte en este amor. Y por eso las exigencias de las iglesias, tanto de Corinto, tanto a la de Romanos, también a trabajar en esos aspectos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, las cualidades de ese amor. No quiero extenderlo demasiado, pero ¿cuáles son las cualidades de ese amor? Ahí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe,
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mucho ruido y pocas nueces. Lo primero que le dice ahí, en esos primeros versículos, el apóstol Pablo, porque había un ruido extrasensorial, o sea, más allá de los sensores naturales que tenemos de percepción, de los sentidos, había un ruido que pretendía tocar las puertas de lo desconocido. Por eso habla de si yo hablase lenguas angélicas. Dice cosas más allá de lo que podemos llegar a comprender, ¿no? Eso es extrasensorial. Dice, ¿saben que cuando a mayor ruido, menor es el conocimiento o la voz de la verdad? ¿Sabían eso ustedes? En una multitud, todos gritando ¡ah! A la vez, en una conferencia o en lo que quieran. ¿Se puede percibir claramente la verdad? Es difícil. En una casa, si todos están gritando, ¡ah! Cada uno con sus razones, ¿se puede realmente rescatar qué es la verdad? Es difícil porque ya no se escucha. Y el apóstol Pablo se está diciendo más o menos eso aquí. Quieren hacer tanto ruido con su aparatosidad que están dejando de escuchar la verdad. Están dejando de escuchar la verdad. ¿Qué son esos de lenguas? Vamos a aclararlo nada más, no lo vamos a desarrollar al tema. Cuando dice acá, si yo hablases, ni siquiera dice que lo hace, ¿no? El apóstol Pablo dice, es una hipótesis. Lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Hay algunos grupos que dicen lenguas angélicas tienen que ver con un sonido estático, ininteligible, que no se puede entender, un balbuceo. Hay gente de religiones que hacen ese tipo de cosas y se están hablando de lenguas angélicas. Pablo dice que existen esas cosas. No. Cuando miramos lo que es la gramática en el griego original, ya que Lucas estaba estudiando, después capaz la puede explicar estos semestres allá en el seminario, pero no voy a dar esos detalles ahora. Realmente está hablando de una hipérbole, ¿no? Está intentando exagerar lo máximo que puede la hipótesis para mostrar un absurdo y llegar a una conclusión. Eso es realmente lo que está haciendo el apóstol Pablo. Porque creían algunos en la iglesia que porque se levantaban y balbuceaban en otros idiomas o cosas así, eso era un don de Dios y querían ser respetados porque tenían un don de Dios. Pablo dice, eso no existe. Eso no existe. Y aún dice, si existiera, dice, un idioma especial de los ángeles, porque no se habla en otra parte de la escritura del idioma de los ángeles, diferente, porque cada vez que en la Biblia, como en los evangelios, el nacimiento de Jesús, o en las ocasiones del Antiguo Testamento, los ángeles han interactuado con los hombres, ¿qué idioma hablaron? El mismo que los hombres. Si no, ¿cómo le entendía María cuando le dijo el santo ser que concebirá será llamado Hijo del Altísimo? ¿Cómo lo entendía José? ¿Cómo entendían en el Antiguo Testamento? O sea, obviamente el idioma de los ángeles son mensajeros de Dios. Pablo dice que habla de lengua, le habla a Dios, no a los hombres. Claro. Pero está hablando, que por eso no quería entrar en el tema, pero cuando habla de las expresiones que habían, hay dos palabras griegas que se utilizan distintamente, que son glosa, que para hablar del idioma conocido, y está la palabra que se utiliza para hablar de lo que es algo desconocido, ¿no? como un balbuceo nada más. Entonces, cuando habla de las lenguas en la iglesia, ¿cómo se dice? Bien, de muchos lugares, con muchos idiomas, cosmopolita, muy bien, gracias hermano Julio, había algunos que querían jactarse en otro idioma para ver si eso
dar una enseñanza y decimos, estos son de lenguas. Dice Pablo, bueno, si hablan otro idioma, que alguien le traduzca. O sea, si tiene traducciones, otro idioma. ¿Entienden? No es algo irreconocible, no es angélico, si existiera todo eso. Por eso ya es un tema de un mensaje entero, un estudio totalmente entero nada más. Lo cierto es que había así, en el tiempo de los Corintios, la adoración a Cibeles y a Dionisio, en el cual se usaba el balbuceo, se usaba en el paganismo, o sea, en lo que no es cristianismo, se usaba ese tipo de éxtasis en el cual se pierde la noción de lo que se está diciendo, porque simplemente hay una confusión aquí arriba del mecanismo que coordina las letras y sale cualquier cosa, ¿no? Entonces con ese éxtasis se adoraba a otros dioses. Eso era real, y es real hoy día en África, en Macumba, en un montón de cosas así. Y a veces los cristianos que llegaban a la iglesia y se convertían a Cristo decían, bueno, quiero mostrar, porque como recuerden que la cara del amor que se presentaba era el amor propio, quiero mostrar que yo también estoy más allá del plano terrenal. Entonces querían imitar a veces solamente la imitación de un balbuceo para decir estoy en otro nivel espiritual. Dice Pablo, eso no sirve de nada, dice, eso es ruido nada más. No busquen esas cosas. Dice, hay un camino más excelente. Hay un camino mejor si quieres estar acá arriba, ¿eh? Busca el amor. Busca el camino y la excelencia de lo que es el amor. Eso es en cuanto al ruido extrasensorial. Después estaba el ruido sensorial. ¿A qué le llamo yo ruido sensorial? Dice el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Ese es el ruido social. Ese es el ruido de lo que es la caridad, ¿no? La obra visible, la expresión de cara al mundo de lo que es la religión. Dice, si yo tengo todo eso y tengo esa capacidad para hacerlo, no dice que esté bien ni que esté mal. Dice, yo tengo todo eso, pero no tengo amor. No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Dice, la evidencia, la única evidencia de que una iglesia realmente está delante de Dios es el amor fraternal entre aquellos que la integran. No es la capacidad que tenga de obras hacia afuera, no es la multilocuencia que puede haber internamente tampoco, sino es la capacidad de expresar esa cara de amor los unos para con los otros. Dice ahí en el versículo 4 al 7, tampoco vamos a desarrollar cada uno de esos puntitos, pero los vamos a categorizar en dos nada más. Dice del 4 al 7, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y después sigue ahí el pasaje hablando. Podríamos de alguna manera mirar las cualidades de este amor y separarlos entre positivo y negativo. No porque sea negativo en sí mismo, sino porque es lo que hace y lo que no hace. Lo que procura y lo que no procura. Dentro de lo positivo dice, es sufrido, es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. ¿Eso es dentro de qué círculo es eso? De la iglesia. O sea, no se aplica a todas las relaciones. Por ejemplo, a los hijos, llegan a la adolescencia, juventud. ¿El amor del padre debe creerle todas las cosas que dicen? Marchamos. Marchamos si le queremos todas las cosas, porque ya empieza con esa cosa, esto es el oculto, me dijo esto, pero yo voy a hacer esto escondido, con lo otro. Entonces, marchamos, o sea, tenemos que estar más atentos todavía para percibir realmente, no para dañarles, sino justamente por el amor, para intentar anticiparnos a los posibles males. A veces no podemos, pero dentro de lo que
lo intentamos también. Entonces no se aplica a ello. Entonces esto se aplica solamente dentro de lo que es la misma congregación. Y se nos está pidiendo muchísimo entonces. Se nos está realmente pidiendo mucho. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Debe ser así. Porque no somos jueces los unos de los otros. Entonces tenemos que tener siempre, y somos un mismo cuerpo. Entonces si yo de repente esta mano me falla, no la desecho automáticamente. Sino bueno, si me falla porque tuve un esguince, bueno, procuro mimarla, le pongo un pañuelo, un soporte, la retengo, yo qué sé, lo que fuere. Entonces, en ese aspecto nos soportamos unos a los otros, no porque estamos perfectos, sino porque somos el mismo cuerpo y necesitamos hacerlo. En los aspectos negativos dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, no está todo seguido, simplemente separa lo que es y lo que no es en sí mismo. Este tipo de amor es tan práctico que es imposible ocultar su cara. No se puede ocultar su cara. O sea, no es tan fácil de decir yo lo tengo y que no se vea. No es tan fácil. Así como no es fácil que un hijo diga, no, yo no me enamoré. Y suena el teléfono y corre. O sea, no es tan fácil ocultar esa cara. O como doña Florinda, o sea, cuando llega el profesor Girafales, más o menos. O sea, no puede ocultar su cara. De la misma manera, el amor, dice entre los hermanos debe ser tan expresivo que no se debería poder ocultar su cara. Y por eso es necesario trabajarlo. Porque recuerden que no es natural tampoco. Es algo que debemos generar, procurar realmente entre nosotros. Es el amor, este amor es el cemento que mantiene sólidas las paredes de un cuerpo o una iglesia. Sin este amor no es nada sólido. Se permeabiliza, permeabiliza por todos lados. O sea, se le llueve el techo, se le humedecen las paredes. Si no existe este tipo de amor que realmente se fortalece y se entrelaza unos con otros. Necesitamos a veces lavarnos la cara. Y no empiezan a sacarse lagañas. Necesitamos lavarnos la cara de otras cosas y empezar a mostrar esta cara del amor para con los demás. Que no siempre es sonrisa, a veces es serio, a veces es exhortativo, a veces es reflexivo, o sea, pero debemos lavarnos esa cara, no solo aprender a ir cuidándolo, a ese amor en nuestras acciones, o sea, no tener acciones que vayan contra el bien del otro, o contra el crecimiento del otro, sino acciones que procuren edificar al otro, edificar al cuerpo, sino también a veces cuidado con las reacciones. A veces no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo carácter, algunos tenemos un carácter más, y a veces las reacciones no se dan de la misma manera y al mismo tiempo en todos. Algunos podemos ser más polvoritos, enseguida tener la reacción o la respuesta inmediata, otros no. A veces es mejor tenerla rápida y no simplemente dejarla, carburarla y después con el tiempo sacarla. A veces eso es más peligroso todavía porque genera más raíces, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con las reacciones también, no solamente las acciones y las reacciones, lo que decimos, cómo lo decimos, ese tipo de cosas. Por lo que dije recién, somos un cuerpo. Y si no nos cuidamos unos a otros, ¿quién lo va a hacer? Ya, nadie lo va a hacer. Tenemos que cuidarlos los unos a los otros. Entonces, como consejo para terminar, le voy a decir algo. Siempre piensa positivo.
Siempre positivo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Que es importante. Parecerá una tontería, aunque está basado en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿No? Viene el hermano Marcelo. Hoy fue a salir temprano, ayer rompió el auto, pinchó, se embarró, llamaron del trabajo, pasó esto, y llega acá así. Viene y se sienta en el banco. Escucha el mensaje y después se va. Yo estoy acá y digo, ¿no me saludó? ¿Por qué no me saludó? Tendrá algo contra mí, eso seguro. Entonces, si no tenemos un pensamiento positivo, entonces no podemos amar, porque nos podemos equivocar. El pensamiento es central, a veces en las determinaciones, en las acciones y en las reacciones que podemos llegar a tener. O como dice el versículo de Efesios 4:8, en esto pensad en lo que es puro, lo que es santo, lo que es amable, lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud. Todo ese tipo de cosas son las que tienen que estar en nuestro pensamiento, porque el diablo existe y él puede jugar con nuestros pensamientos. ¿Por quién lo dijo el pastor? Lo dijo por mí. Me la tenía jurada. Puede pasar eso perfectamente. Pero debemos cuidarnos. Pensamiento siempre positivo nos ayuda a tener una cara de amor. Y pasa en las otras caras también, O sea, no solamente en la fraternal, eso les va a pasar en el amor conyugal, les va a pasar en el amor fraternal, está hablando del fileo, del filial. Le va a pasar el amor estorge de familia, o sea, pensamiento positivo les va a ayudar a tener una cara más amorosa que llegar y pensar negativamente. Llegar a la casa y decir, no tengo comida. Otra vez se pasó durmiendo todo el día. Puede pasar eso, ¿no? Y empieza ya entra la agresión, el maltrato, lo que sea. Cuando capaz estuvo con fiebre todo el día en la cama y no tenía quien le casara un medicamento. O sea, ¿es posible? Entonces, siempre piensa positivo. Y un versículo más, les voy a leer nada más para terminar, en Efesios 4:32, dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También dice también Romanos, soportándoos unos a otros, ser benignos unos con otros. ¿Es fácil soportarnos unos a otros? Es difícil soportarme a mí mismo. Imagínense soportarnos unos a otros. Por eso les dije que este tipo de amor hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que generarlo de alguna manera, porque no va a florecer solo. No va a florecer solo, sino es el resultado de actos deliberados de mi propia voluntad, en los cuales digo, no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer ¿por qué? Porque es lo que Dios quiere. Porque es lo que Dios me manda. Lo voy a hacer, ¿no? Esa capacidad de entrega es la que Jesús pidió de sus discípulos. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Necesitamos deliberadamente decidir amar, mantener la unidad, pese lo que pese, cueste lo que cueste, porque somos el cuerpo visible del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por esta oportunidad de abrir tu palabra. Damos gracias, oh Dios, porque hablas a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, a nuestros corazones. Y Padre, nos encontramos con muchas faltas, nos encontramos en debilidad. Y Padre, cuando leemos esto sabemos que necesitamos trabajar muchísimo en la edificación. Y te damos gracias porque tu palabra, tu entendimiento, tu espíritu nos dan soporte para ello y no estamos solos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a amarnos unos a otros con ese amor entrañable. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.